debemos tomar decisiones, sean correctas estas o no, nos daremos cuenta del camino que seguimos hasta mucho tiempo después. Así me pasó a mí, siendo apenas un chaval. Fue cuando se abrió un camino muy distinto al que la vida le ofrecía a mis cuates de la calle, en aquel céntrico barrio marginal de la Ciudad de México en donde crecí. Decidí entonces, y decidí desde entonces, caminé junto a Tribu, y esto que verán es parte de la crónica de ese recorrido juntos por el Camino Rojo. Largas, pelos tiesos, patas flacas, dientes de oro, malas mañas, lengua y baba. Uñas largas, pelos tiesos, patas flacas, dientes de oro, malas mañas, lengua y baba. Largas, pelos tiesos, patas flacas, dientes de oro, malas mañas, lengua y baba. Uñas largas, pelos tiesos, patas flacas, dientes de oro, malas mañas, lengua y baba.
Yo creo que Tribu definitivamente estaba muy adelantado a su época y cuando ellos estaban profundizando en todo esto, todavía había un nivel de racismo muy grande, ¿no? Había un nivel también de un prejuicio tan grande hacia todo lo indígena, ¿no? Ellos abrieron un camino hasta este momento que ellos empezaron a tocar. Todo era el momento del auge del rock y el rock en español y otros géneros de música, y había como una especie de desprecio a la música mexicana. Y bueno, había la música popular de las bandas, pueblo, demás, pero de repente que surgiera un grupo que retomase la base original de la cultura, de la música, pues sí, popular, pero al mismo tiempo metiera los instrumentos prehispánicos y metiera los instrumentos, la guitarra eléctrica, el synth y demás, empezó a crear una fusión que pues es el preludio de lo que poco a poco ha ido convirtiéndose en el world music, ¿no? La música mundial. Tribu jugó un papel fundamental en iniciar ese proceso de apertura, por un lado de los músicos, pero también del público, ¿no? Y pues ellos abrieron ese camino y sin duda que han influenciado a muchos grupos, abrió mercado, también abrió una ventana de México hacia el exterior, que pues también, pues Tribu ha viajado también por muchos lugares, ha llevado este género y esta música y estas canciones, el náhuatl, la utilización del lenguaje y demás indígenas, ¿no? Nativos de México, llevarlo a través de su música como un mensaje, ¿no? Si el medio es el mensaje, pues evidentemente utilizar una lengua náhuatl original, tradicional, y con instrumentos y con ritmos y arreglos musicales más modernos, pues es todo un avance que hubo para la historia de la música en México, ¿no? Esta canción que decía mujer montaña, mujer, era sobre la naturaleza, ¿no? Y me inspiró muchísimo, ¿no? Esa canción. Decía yo, ¿cómo puedo decir yo las cosas así? Como ellos han hecho, ¿no? Y conectándose con esos sonidos que hacen algo así, te conectan, ¿no? Te conectan con el pasado y con el futuro, porque es algo de nuestra cosmovisión, ¿no? Es algo muy profundo. Mujer de amor, mujer hermosa, mujer fecunda, corazón de... Los maestros son para nosotros que hemos escuchado esta música, que hemos buscado una manera de expresar nuestra raíz indígena. Los maestros son esenciales en las lecciones de la historia musical. El estilo de la Tribu es único. Tenemos unas características bastante anarquistas en el buen sentido de la palabra, anarquistas en cuanto a que es muy difícil que se nos encasille en un género determinado, en un grupo determinado de instrumentos o de actitudes o de géneros musicales, ¿no? Realmente nosotros lo que queremos conservar es esa libertad de manifestación. ¿Quieres ser músico mexicano? Tienes que escuchar a Tribu. Definitivamente la Tribu representa el sentir de nuestra raza y comunica la ideología, la vibra, la prendidez que nuestra raza tiene, no solamente en la música, ¿verdad?, sino en todas las artes y en su forma de ser y
vivir. Tribu es de estos grupos que con su expresión musical te conectan. Así te das cuenta de que tenemos algo en nuestro pasado que es muy grande y muy completo. Entonces, si un evento de tribu no era nada más un evento, era realmente asistir a un ritual, ¿no? Pero ellos definitivamente han representado el sentir de la gente en sus actuaciones, en sus rituales, en sus presentaciones. La gente se identifica con ellos y desde el momento en que los ve, siente un respeto y una conexión con lo que ellos están haciendo, que le da un misticismo y una espiritualidad muy especial a lo que ellos hacen. Es algo mágico realmente. Y ese acercamiento y esa espiritualidad y misticismo con ellos es algo muy padre. También eso es, te ayuda a salir al escenario con más paz, ¿no? En muchos de los conciertos de tribu llovía. Sí, interesante, ¿no? O sea, llovía, porque pedíamos al Nahue Hecat, ¿no? Y a Tlaloc, oye, pues, danos la venia porque estamos tocando. Y se hacía un pequeño ritual y la neta dejaba de llover. O tú me dejarás mentir. Unas propuestas tan profundamente nuestras, a veces nosotros los tenemos tan cerca que no valoramos lo que tenemos tan cerca. En cambio, la gente que está más lejos les llega eso y la ven con otros ojos, ¿no? Y valoran realmente el aporte que ellos tienen. Peter Gabriel o Jared, que están acostumbrados a la alta tecnología, cuando ven estos instrumentos que son muy lindos, muy sofisticados de su época, pues les interesa mucho. Es un grupo interesante que muestra una línea que no es conocida por fuera, pues nos conocen los mariachis. En el caso de Estados Unidos, en California, pues llegan a estar en las marquesinas de los grandes lugares de los músicos, ¿no? No son las estrellas porque ellos nunca se han ido hacia ese campo de la farándula, ¿no? En su humildad, nunca se metieron a ese brete, ¿no? De querer ser tan famosos, sino hacer su trabajo como músicos, como artistas independientes, con una idea muy particular de hacer su música, muy personal de hacer su música. Cuando iban así como hacía las partes, cine o teatro y todo, hoy me sentía yo la gallina más gorda. Los hermanos Montero, Rafael cineasta y Óscar escritor, fueron mis vecinos desde que nací. Alguna vez, ellos me invitaron al rodaje de una de sus películas. Se llama Viajeros. Yo todavía estudiaba en una primaria oficial cuando conocí a Agustín, a Alejandro, a David, a Pablo y a Beto. Ellos eran el elenco. Entonces, conocí a Tribu. Los Montero me invitaron a Pozos, Guanajuato. Ahí realizamos el rodaje de un documental llamado Desvaneciendo el silencio que produjo Tribu. En el rodaje hubo un momento en que Rafael y su cámara no cabían dentro de un temazcal. Entonces, él me dio la cámara y me pidió que retratara a los Tribu en pleno ritual. Yo entré al temazcal y me senté junto al abuelo Fuego. Desde ahí, utilicé por primera vez en mi vida una cámara de este tipo y capté la esencia y personalidad de cada uno de los integrantes de Tribu. Pasó el tiempo y fui invitado a escuchar a Tribu al Museo Nacional de Antropología e Historia, el que está en Chapultepec. Tribu tenía ahí una temporada de presentaciones y tenía un puesto en donde promocionaban sus discos, sus libros e instrumentos de tipo prehispánico, elaborados por ellos mismos.
Decidí caminar todos los días después de la secundaria hasta ese museo, y ellos me pidieron que les apoyara en el puesto. Decidí recorrer ese camino unos días, y cuando me di cuenta, recorrí con Tribu más de 10 años de conciertos, enseñanzas y una nueva forma de vida. En el oriente de la Ciudad de México se localiza una demarcación llamada Iztacalco, asentamiento que data desde la época prehispánica. Ahí está una colonia que lleva el nombre del compositor guanajuatense Juventino Rosas. Agustín Pimentel siempre ha sido vecino de ese lugar. Él estudió odontología, pero se sentía mucho mejor siendo rockero, un dentista rockero. Desde niño, Agustín fue un líder, de esa gente que encabeza la zafra machete en mano, abriendo el camino. Yo todavía no nacía, pero he leído que fueron años difíciles, sometidos los jóvenes por un estado represor, cuando esos mismos jóvenes peleaban por su dignidad y por la justicia. Agustín, siempre interesado en la cultura nacional, dejó su grupo llamado Misery Blues Band cuando ellos decidieron cantar solo en inglés. Agustín quería cantar en mexicano, sobre su tierra, sobre sus búsquedas y sus encuentros. Un día de las madres en el barrio le pidieron llevar serenata. Agustín buscó entre sus vecinos con quien integrar un grupo. Los hermanos Méndez, otros niños y adolescentes, se unieron a él y decidieron comenzar su viaje que los llevó a la formación del grupo musical Tribu. Zapata hoy y Contra la indiferencia son sus primeros discos. En ellos ya se percibe la búsqueda de las raíces musicales mexicanas más antiguas. Agustín Pimentel. Él era odontólogo originalmente, un tipo muy pausado, que a mí me generaba mucha calma. Eso es, me generaba una especie de calma así sabrosa. Yo creo que era un tipo que de entonces pretendía, junto con otros compas, generar esos espacios de cultura distinta, ¿no? Una cultura, digamos, alternativa. Incluso me atrevería a decir una cultura, digamos, revolucionaria. Al grupo Tribu lo conozco
yo creo que como del 74, 73, cuando ellos tenían un centro cultural donde viven en Iztacalco, y ya desde entonces organizaban conciertos, organizaban cursos. A finales de la década de los 70 se organizó un grupo de músicos y artistas que se llamaba LIMAR, que era la Liga Independiente de Músicos y Artistas Revolucionarios. Y en la LIMAR estaban ya los miembros del grupo Tribu. Sí, yo creo que al principio estaban como en el movimiento de canción política, protesta, nueva canción, y hacían ambas cosas. Las primeras veces no estaban al 100% definidos en la música prehispánica o en la música con instrumentos prehispánicos. Me acuerdo de haberlos visto tocando corridos y canción política. Venimos de barrios difíciles, de gente pues sin muchos recursos, donde hay mucha violencia, mucha drogadicción. Entonces, pues el camino hacia allá está más fácil, ¿no? Y creo que este proyecto pues nos da la posibilidad de encontrar pues que hay cosas más interesantes en la vida, ¿no? Éramos una familia errante que andábamos a todos lados, porque luego a veces cuando no andábamos tocando, andábamos haciendo excursiones y con la familia y con los hijos, los niños, los papás. Entonces era una tribu, como se concebía desde sus inicios. Tribu, de hecho, se formó a partir de ciertas familias que viajaban al campo a tomar experiencias, simplemente a compartir un momento de vida, así, un momento de esparcimiento. En este ir y venir, andar por las ciudades o en las comunidades. De hecho, de ahí surgió este nombre, la gente misma nos llamaba tribu. Originalmente el nombre era Tribu de La Paz, porque en ese momento así nos llamaban. Después nos fuimos quedando gente que ya de alguna manera fuimos proyectando todas estas experiencias, fuimos ya detallando nuestros intereses, en este caso los que hemos quedado en tribu, pues fuimos desarrollando todo en torno a la música. Dice, mamá, voy a tocar con Agustín y lo voy a acompañar. Y pues sí, hijo, mira, Agustín, llévatelos, pero te los encargo mucho. Te los encargo. Sí, Paulita, no, tenga cuidado. Un día, andando Agustín ahí en el rancho de Juanica, tuvo que ir a la casa de mi papá, a mi casa. Entonces ahí me vio y vio que lo que yo necesitaba era ayuda médica, ¿no? Porque a mí me dio sarampión cuando tenía 1 año y medio de nacido. Entonces, pues cuando él me ofrece la ayuda, yo no dudé en aceptarla, ¿no? Porque, bueno, aparte me hacía falta y pues era necesaria, ¿no? Porque mi ceguera iba muy rápida. Entonces, una manera de frenarla es cuando Agustín me invita a la Ciudad de México precisamente para venir al Hospital General y hacerme todos pues estudios de oftalmológicos. El acercamiento con Agustín fue muy, muy especial, ¿no? Porque de hecho él fungió como un tutor para mí, como un padre, ¿no? Y quiero decir que adoptado por Agustín porque él fue el que directamente me tendió la mano. Fue el que directamente me brindó confianza. Hemos estado en momentos muy difíciles donde siempre Tribu está, ¿no? Entonces, ahora sí que es como mi tata, el Agustín, ¿no? Eso sí lo tengo bien claro, que mi primer temazcal al que entré fue con ellos, ¿no? Fue ahí con Agustín y todo en su casa y en Iztacalco. Y pues fue prácticamente para mí, el hecho de conocerlos personalmente, pues cambió totalmente mi vida, ¿no? Con el paso del tiempo, Agustín y Alejandro pasaron de formar un grupo musical a crear un calpulli,
que es un clan formado por grupos de familias. Decisión sabia, pues los vecinos que confiaban en ellos y se ilusionaban con sus propuestas se fueron volviendo parte de ese naciente proyecto de vida. Para consolidar su proyecto cultural de vida, fue quizás el destino, o quizás la fortuna de estar en el lugar y momento correcto, lo que los llevó a recibir una encomienda del Instituto Nacional Indigenista. Recorrer todas las comunidades indígenas del país a lo largo de 5 años para conformar el primer archivo etnográfico audiovisual de México. Entonces convivieron con las tradiciones, con la música, con usos y costumbres, con nuestra cultura, con el México indígena. Estoy seguro de que ahí, conscientes de ello o no, iniciaron su viaje por el enigmático Camino Rojo en busca de su identidad y de su naciente proyecto de Calpulli. Estudiaron en la UNAM etnomusicología y complementaron sus estudios musicales en la Universidad Veracruzana y en la Universidad Indiana en los Estados Unidos. Todo ello los llevó a establecer su primer proyecto cultural formalizado, el Centro de Apoyo al Desarrollo de la Etnomusicología en México, CADEMAC. ¿Son ustedes estudiantes de la Escuela Nacional de Música? No, nosotros estudiamos ahí, pero ya hace tiempo que salimos de la escuela. Y bueno, aunque no pudimos recibirnos porque la carrera apenas se reconoció a principios de este año. ¿Ustedes han estudiado esta música en las diferentes regiones de México? Sí. Nosotros hemos estado entre los grupos étnicos de México, que son más o menos 56, y los grupos mestizos, y de todos ellos hemos aprendido. Hemos ido al campo para investigar y para depositar este material para que la gente pueda conocerlo a través de discos, de videos, de programas diferentes, de libros. Había necesidad de contratar gente que supiera de música mexicana, popular, etnográfica, etcétera, digamos, ¿no? Yo no tengo idea si es cierto que Agustín Pimentel y sus hermanos y la tribu, esos personajes que se incluyeron ahí, yo no sé si sabían, pero tenían un entusiasmo tal que era mejor ese entusiasmo que si supieran mucho. Eran gente muy dedicada, muy entrona, y entonces pues eso los hizo unas personas indispensables. Que Tribu ha sido uno de los grupos con más dedicación a eso, ¿no? Que además pues tienen todo ese bagaje de información que hicieron como estudiosos de las músicas y danzas de México.
¿no? Cuando hicieron la investigación de años que se fueron a las comunidades. Eso es un trabajo realmente también extraordinario, único. A ellos les debemos eso, ¿no? Yo aprendí muchas cosas, hasta danzas aprendí que ellos me pasaron. Conocimos muchas culturas, conocimos muchas maneras de interpretar la vida y aprendimos cómo adecuar eso a nuestra propia existencia, porque en algún momento, sobre todo por razones económicas, hemos visto peligrar la vida del grupo. Sin embargo, cosas que aprendimos en el campo nos han ayudado a salvar el grupo. Una historia con tanto tiempo de vida también ha tenido a otros integrantes en Tribu. Chuy, Pepe, Ricardo y Pablo pasaron y caminaron también. La participación de Gilberto Chávez, Beto, es notable en Tribu. En 15 años que participó con el grupo musical y con el Calpulli, Beto estableció una disciplina y visión empresarial que ayudaron a que el proyecto creciera y se consolidara. Ahora Beto dirige un productivo estudio de grabación. Ramiro Ramírez llegó a los 10 años a la Ciudad de México, desde su comunidad otomí, con la intención de curarse una enfermedad de la vista. Después de 24 años de caminar y tocar junto con Tribu, Ramiro aprendió a ver una forma de vida distinta que lo ha llevado, como músico solista, a dar giras internacionales, pese a sus limitaciones físicas. Ya era necesario ser yo mismo y seguir mi camino. Tal vez pudo haber sido como una especie de accidente lo que me pasó, pero a veces hay accidentes como que te traen otras benevolencias, ¿no? Y en este caso, para mí fue la música, ¿no? Y esta música pues me ha abierto las puertas para todo el mundo, ¿no? Para viajar a todo el mundo, tocar en pues, los escenarios más impresionantes que me hubiera podido imaginar, ¿no? Yo soy el sur, yo soy el año conejo, yo soy eternidad de espinas, yo soy no one Wislampa, no one Chihuitoshli, no one Huatitlan Wisli, no one. Yo soy oriente, yo soy el año caña, yo soy de donde queda yo soy no hay otra, no hay Chihuahua, no hay la boba cuadrada, no hay. Yo soy el norte, yo soy año de verdad, yo soy lugar de pueblo, yo soy no hay tepa, no hay chivitela, no hay mi trampa, no hay. Yo soy poniente, yo soy el año casa, yo soy un lugar de mujeres, yo soy no hay Cali, no hay Chivitali, no hay Sihuatán, Sihuatapa, no hay. Me ayudó a decidir cuál era mi proyecto de vida. Pues creo que es como en cualquier relación, ¿no? De repente las cosas no coinciden y es necesario
hacer rompimientos, ¿no? Me han invitado a hacer una pequeña participación ahí, echar un poco el palomazo para recordar viejos tiempos. Eso a mí me da mucho gusto compartir también mi cultura a nivel mundial. Me hizo una persona más capaz de pensar. Me metí a trabajar al gobierno. Fue prácticamente mi salida de tribu. Mi paso por este grupo fue la cimentación de mi formación ya como persona de trabajo, persona de familia. Yo no estaba muy preparado como para continuar con el proyecto con ellos. Era un músico, digamos, empírico como muchos, y ellos venían realmente de un trabajo de investigación. Ellos eran más investigadores y ellos traían otro track. No estuve porque pues estaba esperando a mi hijo, ¿no? Pues él estaba naciendo justamente cuando estaban en plena filmación, ¿no? Ellos pues nos han enseñado también a construir instrumentos, ¿no? Recientemente David Méndez realizó con nosotros un taller de construcción de barro y construcción de tambores, ¿no? Es eso, ¿no? Buscamos gente, ¿no? Que pueda hacer estas cosas, que no nada más seamos nosotros, sino que haya más gente dispuesta a hacer estas proposiciones. Pues el trabajo precioso que estaban haciendo en Pozos, ¿no? Un pueblo súper fantasma. La convocatoria tuvo mucho éxito, muchos jóvenes se integraron a los talleres. Creo que son de los proyectos más productivos, de los proyectos más honestos, digámoslo así, más transparentes, donde el único ánimo era transformar este pueblo en algo cultural. Era un pueblo abandonado en ese entonces, tenía pocas opciones de desarrollarse y bueno, estos compañeros de tribu vieron una opción de que Pozos se transformara en un ícono de la cultura en el estado de Guanajuato. Cadema, que ya tiene integrado desde hace mucho tiempo, lo integran en el grupo Tribu, ellos lo iniciaron. A partir del 85 decidieron venir a Pozos a formar el taller de construcción de instrumentos, porque aquí en Pozos es un pueblo muy chico. Para la mujer no había muchas
o sea, fuentes de trabajo, sino era el tejer o casarse, estar en la casa. Y esto para mí fue algo que me hizo salir adelante, no ser igual que el medio ambiente, ¿no? O sea, superarme más. Dedicarse a hacer instrumentos musicales, pues es con la intención de generar una fuente de empleo. Lo estamos haciendo muchos, y a lo mejor no directamente en la construcción de los instrumentos musicales, pero sí en otros ámbitos que tuvieron que ver con ese movimiento, con ese gusto que Tribu ofreció como una alternativa también de vida en Pozos. Dado las condiciones de Pozos, era la única forma como de sobresalir, la única forma de autoemplearte. Aquí no hay industria, no hay nada de eso, el campo es raquítico. Yo creo que si no estuviera haciendo instrumentos, y lo diré a nombre de otros compañeros, yo creo que anduviéramos en el norte. El hecho de hacer música, hacer danza, hacer teatro, pues es algo utópico a estas alturas incluso, ¿no? Y que sucede en Pozos a raíz de eso es casi un milagro. El Festival de la Toltequidad fue un parteaguas para compartir lo que sucede en Pozos con gentes del mundo. De conjugar la cultura con el arte, con la espiritualidad y con la tradición indígena viva. Pues ahorita, no sé, ya hay más festivales con esta visión, ¿no? Pero en esa época era algo inusitado, ¿no? Insólito, era muy raro que pudieras ir a un lugar donde, aparte de escuchar música, pudieras tomar un taller de construcción de instrumentos, aparte entrar a un temazcal, aparte hacer una caminata, aparte de repente llegaban los abuelos guirras y se hacía ceremonia con medicina, o sea, eran muchas cosas las que se compartían, ¿no? A finales de la década de los años 80, Tribu organizó la fiesta de la Toltequidad y estableció con ella una tradición en el pueblo. La fiesta se realiza en Pozos, Guanajuato, y en aquel entonces comenzaba con una caminata por la sierra, seguida de ceremonias indígenas, conciertos de rock, obras de teatro, danza, exposiciones y más. Actualmente la Toltequidad se realiza año con año, ya sin la organización de Tribu. El pueblo fantasma de Mineral de Pozos se convirtió así en un atractivo destino turístico. Estamos en el Mictlán. Los muchachos se accidentaron muy fuerte, muy gacho. No sé qué transporte, una camioneta, una cosa así. Y por ahí, por la Sierra Gorda de Querétaro, o quizá más para arriba, supimos que se accidentaron muy fuerte, casi pierden la vida todos. Inmediatamente le hablé a mis compas, a los malditos vecindades, a los después Caifanes, a las Insólitas. Hicimos un evento en solidaridad con ellos, ¿no? No sé si juntamos una lana, creo que sí. Una cosa así. Un varo, y se lo mandamos. El señor del inframundo, Mictlantecuhtli, llamó a cuentas a Tribu. Los mantuvo entre sus brazos solo por un momento, y cuando les permitió regresar a la tierra de los vivos, Tribu requirió de esfuerzo, rehabilitación y tiempo antes de regresar a los escenarios. Entonces, las cosas ya no fueron igual.
bueno, definitivamente la cabeza, siento yo, y el visionario, pues es Agustín Pimentel. Es el que tiene la agudeza más filosa para ir sacando adelante los conceptos, y esos conceptos ya los baja Alejandro y ya los reparte o lo trabajan en taller. No conozco mucho exactamente cómo trabajan en ese aspecto. A veces pienso que Agustín apuntaba y Alejandro era quien daba en el blanco. Algunos consideran que Alejandro Méndez es el cerebro musical de Tribu. Posee un talento musical muy especial. Sabe hacerse amigo de los instrumentos musicales. Sabe cómo convencerlos para que suenen como él quiere y recibe a cambio el cariño musical de los instrumentos. Él me regaló mi primer método para aprender a tocar guitarra. Alejandro Méndez fue uno de los primeros aliados de Agustín. Con apenas 14 años se hizo comparsa de Agustín. Se hizo indispensable en Tribu y fue entonces que empezaron las giras internacionales. Una vez tocamos en contra de los encapuchados del Ku Klux Klan. O sea, claro que les sacábamos, ¿no? Porque era el Ku Klux Klan. Y allá nos apoyaban todas las organizaciones chicanas. También tocábamos en las plazas públicas, en escuelas, en primarias, secundarias, universidades. Nos hizo que lo hiciéramos mucho a nivel de escuelas, ¿no? Entonces los niños eran los que más veían los conciertos de Tribu, ¿no? Más que realizar un evento en un teatro o en un espacio público, era más para las escuelas. Y entonces, pues, o sea, es una labor de Tribu que tiene en las escuelas grandísimo, ¿no? O sea, grandísimo, ¿no? Muchos niños que ahora tienen 26, 30 años tuvieron la oportunidad de acercarse de alguna otra forma a la música ancestral de México, porque eso no existía. Actualmente, pues ya hay muchos músicos que se dedican y que construyen. Hay grandísimos constructores de instrumentos mexicanos antiguos, ¿no? La cultura mexicana en California tiene una presencia enorme, ¿no? Y Tribu es una de las piezas fundamentales, ¿no? De ese puente que hay entre México y California, entre migrantes, ¿no? El reconocimiento que tiene Tribu en Estados Unidos es grandísimo, hermano. O sea, los grupos, hay sí desde grupos como Aztlán Underground o Quetzal o El Bú, ¿no? Con bandas así de hip hop chicano, cosas, o sea, los conocen, ¿no? Los reconocen y tienen un gran respeto por ellos y cada vez que van, pues los van a ver, o sea, de hecho los pueden inclusive mencionar como influencia. Igual pasa con sus presentaciones en Japón o en estos lugares que realmente, yo me acuerdo haber visto a Tribu con los monjes tibetanos, ¿no? Un ensamble de Tribu con los monjes tibetanos haciendo una música espacial, hermosísima del corazón. Cuando nosotros llegamos a California, digamos que el camino ya estaba abierto, ¿no? Muchas personas ya conocían esta música gracias a ellos, ¿no? Y gracias a ellos tuvimos un muy buen recibimiento ahí. Creo que en ese sentido ellos también han abierto ese camino, ¿no? En muchos lados, en muchos ámbitos, en escenarios, en otros países, etcétera, ¿no? Tribu ha llevado la presencia cultural de México a diversos países: Estados Unidos, Japón, Nigeria, Mali, Inglaterra, Italia, Francia, Jamaica, Argentina, Perú, Cuba y Guatemala. Tribu tiene diseñados diferentes espectáculos. Algunos son complejos, elaborados y tumultuarios, propios para conciertos masivos. Otros son de pequeño formato,
más didácticos y que presentan en escuelas de educación básica y media, así como en algunos museos, y en todos sus espectáculos destacan una gran diversidad de instrumentos musicales mesoamericanos.16世紀にほとんど壊されてしまった、地中に埋もれてしまったものを、それ以前の何千年にわたるたくさんの先住民族ネイティブたちが残していったその音楽を彼らはその考古学者のように土の中から再現し、メキシコというものをもっと深く広く理解、音楽によって理解しようとしている、ここにトリブの価値というものが僕はあると思うんです。De hecho, cuando llegaron los españoles, se prohibió la continuidad de muchas tradiciones, entre ellas los instrumentos musicales, la música, la danza. Y bueno, ha habido todo un proceso, 500 años después, nos atrevemos de nuevo a retomar los instrumentos antiguos. Ya no sabemos cómo era la música, así que tenemos que buscar de manera intuitiva su uso, el uso de estos instrumentos. Hubo una época que estaba un poco más cerrado esas cosas y no se mostraba, por ejemplo, más al público, más abiertamente los instrumentos o la cultura, ¿no? Como tal. Estaba la tribu y no había como grupos, sí, por ahí había otros que también empezaron a surgir a raíz de los 90, pues ya empezó a surgir Jorge Reyes, empezó a surgir Luis Pérez antes y todo, Cepeda, que también estaba, pero digamos la tribu como grupo, pues empezó a abrir, yo creo que ese espacio para dar a conocer los instrumentos antiguos de México. Antes del levantamiento zapatista la presencia indígena no era tan fuerte, pero tribu siempre manifestó esta cuestión de que lo indígena tiene que ser algo muy digno, algo muy bien hecho, y ellos lo hacían así en su trabajo, ¿no? Un trabajo muy profundo. Entonces nosotros nos hemos dedicado a buscar en los museos y en las colecciones privadas y en otras fuentes como códices, como pintura mural, como crónicas, información acerca de los instrumentos y de la música. Y entonces hemos hecho reproducciones, hemos aprendido a construirlos y entonces de manera intuitiva volvemos a tocarlos. Al cierre de esta película, Tribu ha grabado poco menos de una veintena de discos propios. También han participado en conciertos de personalidades como Lila Downs, Olivia Gorra, Alejandro Lora y el Tri, por mencionar a algunos nacionales. Ya han sido invitados a colaborar con Toshizuchi Tori del Japón y con el francés Jean-Michel Jarre. Y Tribu es, por decirlo así, una familia de gentes que nos hemos juntado para desarrollar una serie de actividades dentro del medio, por decirlo así, social o humano, todo un proyecto de vida. Es un proyecto en el que pues no nada más es música, es también hacer casas, hacer instrumentos musicales, sembrar o dar clases también, formar gentes. En sí, pues creo que la tribu, como un grupo de gentes que están de alguna manera haciendo una propuesta de vida diferente
a lo que el medio social o esta sociedad en México nos está planteando. De recuperar el sentido de algo que esta sociedad ha perdido completamente. ¿Por qué? Porque esta sociedad contemporánea, global, no capitalista, pues está básicamente manejada en base a la competencia, en pararte sobre el otro, en darle un codace para salir y brillar tú. En el grupo, en la tribu, lo que se busca es que subamos todos, de que nos mostremos todos y que podamos ayudar a los que están en torno de nosotros y dar un buen mensaje hacia afuera. También los maestros son ejemplo en su obra, ¿no? Su manera de ser. Son exactamente como es la costumbre en las comunidades, ¿no? De compartir, de esforzarse por mostrar la esencia del trabajo voluntario que yo lo percibo en su manera de actuar, en su manera de hacer, de expresar su música, ¿no? Eso es la filosofía esencial de la comunidad indígena. Sí, pues una familia talentosa, una familia muy agradable, son muy humanos. Ellos tienen, yo creo que ese corazón de México antiguo. Con el paso del tiempo, Tribu se ha mantenido vivo y renovado con nuevos bríos. Tanto que ahora Tenoch y Atlacamani se han unido formalmente al grupo. Después de tantos años recorriendo el Camino Rojo, Tribu mira para atrás y ve que está a punto de consolidarse uno de sus principales sueños: trascender el Calpulli. Agustín se unió con Huenima, mujer wixárika, y tuvieron 2 hijos: Fernando, que vive en la sierra, y Pedro, que es un importante promotor del arte huichol en el mundo. Los hermanos Méndez se casaron con las hermanas Carmona, sobrinas de Agustín. Alejandro con Alejandra tuvieron a Muvieri y a Atlacamani. David con Mayra tuvieron a Tenoch y a Saubi, además de todos los que crecimos con Tribu y de una u otra manera formamos parte de su Cuasemalot, como Tribu nombra a la familia que le acompaña en sus presentaciones. Además de todos los que crecimos con Tribu y de una u otra manera formamos parte de Cuasemalot. Cuasemalot es el grupo integrado por los familiares, esposas, hijos, amigos de Grupo Tribu que participaban en los conciertos con coreografías. Entonces, viendo la necesidad de que necesitaban como irse entrenando para estas presentaciones y como nosotros ya estábamos trabajando dando talleres, entonces se nos invita a compartir de esta manera y fue muy interesante. Y compaginamos algunas coreografías que hacíamos entre nosotros con Cuasemalot. Van más allá de su expresión, que se vuelven familia, que se vuelven tribu, que vienen sus hijos, vienen sus nietos, los amigos, y se crea todo un movimiento en torno de ello, ¿no? El que toda la familia esté involucrada es algo grandioso porque están todas las generaciones. Las generaciones van a influir en todas las generaciones. Entonces, bueno, tenemos ahorita la nueva generación que es Tenoch, entonces yo creo que poco a poco tiene que ir otra vez evolucionando el grupo y es misión de la nueva generación continuar toda la labor que hasta este momento han hecho pues los maestros, que no dejarán de hacerla, ¿no? Tenoch, el hijo de David, ya toca con ellos, es seguir creciendo esa familia y me los imagino así siendo verdaderamente como lo han sido hasta ahora, un motor cultural y espiritual del México contemporáneo. O sea, la tradición finalmente, ¿tú a quién le heredas? Pues a los hijos, ¿no? Si tú tienes un conocimiento en la tradición, pues se le hereda al hijo, ¿no? Claro, el hijo lo seguirá, ¿no? Pero si tú se lo inculcas, pues el hijo lo puede seguir. Entonces yo creo que trabajaron como un calpulli. O sea, en la cuestión de lo que es el calpulli, finalmente la esencia del calpulli está en la familia. Para dejar acentuado aquí que el calpulli dará frutos. Se llama la Casa del Colibrí, el Huitzicalpulli de Tribu, y ya es una realidad. Todo comenzará con una casa de cultura y un museo, ambos en ciernes, y un escenario al aire libre, localizado en donde empezó parte del recorrido del Camino Rojo.
David Méndez es mi compadre. Cuando nos conocimos, él tenía 25 años y yo era apenas un chavillo. Durante unas vacaciones en Pozos, Guanajuato, él tuvo la paciencia de enseñarme un mundo inédito para mí. Subimos cerros, visitamos ojos de agua, nos hicimos amigos. Para muchos, David ha sido el otro maestro de tribu. A mí me enseñó a conducir, a trabajar el barro y la madera. Aprendí a elaborar flautas, ocarinas y silbatos. Con él construí mis mejores instrumentos de tipo arqueológico. Con David aprendí a respetar el oficio de constructor de instrumentos musicales. Desde el momento de decidir que voy a dedicar mi vida a la investigación y a la música prehispánica, en donde no existe ningún tipo de mercado, sino que hay que estar abriendo brecha y picando piedra a nivel mundial, pues se necesita tener un gran valor y un gran amor por el arte mismo, por la investigación. Eso es admirabilísimo de ellos, ¿no? Quien abre camino, pues disfruta el abrir un nuevo camino, paga el precio de ser el primero y pues debe tener la conciencia de que a lo mejor no va a recibir los reconocimientos en vida, pero que eso va a trascender y que va a haber un momento dado que otros lo retomen y que lo aprecien, lo reconozcan y le den el mérito que lo tuvo. Creo que muchos vienen detrás de ellos, siguiendo su ejemplo. 彼らが続けてきたこの作業をこれからもずっと続けて外国の人々にも紹介したり、してほしいと思っています。Yo admiro su amor a la cultura mexicana, porque aprendieron náhuatl, viven en comunidades, son de veras. Otros no son de veras, ellos sí son
Entonces, es gente que está en eso y eso siempre lo he admirado de la tribu. El grupo Tribu ha tenido un impacto muy grande porque han motivado a muchísimos artistas, no nada más como yo. Gracias por todo su trabajo, gracias por seguir dándonos ese trabajo, esa música del corazón para el corazón, y gracias por todo su trabajo. Espero que seguirlos disfrutando muchísimos años más. Yo creo que Tribu ahorita se encuentra en un punto de reformación. Yo creo que todavía se pueden hacer muchas cosas, se puede sacar todavía muchísimo jugo de este proyecto, y yo creo que estamos en ese momento de poder lograr algo más de lo que ya está. Ya vieron un ocelote en el desierto. Tigre jaguar, señal reveladora, sabiduría de los ancestros. Tanto tiempo negada, sendero de la tradición. Ya vieron ocelote en el desierto. Tigre jaguar, señal reveladora, sabiduría de los ancestros. Tanto tiempo negada, sendero de la tradición. Camino rojo, sangre de los abuelos, conciencia del valor de la vida y del infinito universo. Camino rojo, sangre de los abuelos, conciencia del valor de la vida y del infinito universo. Camino rojo,
La vida se trata de tomar decisiones. Sí, yo tomé la correcta. Fui parte de Tribu por más de 10 años y ahora hago esta película como testimonio de esa forma de vida. Sí, ese es el camino rojo, que llegará hasta más allá de las montañas y hasta más allá de las nubes. Así fue esta historia, así la vi, o a lo mejor así la quise ver. Gracias a Tribu por dejarnos ser por un tiempo parte de esa gran tribu. Gracias, Tribu, por el viaje y por el camino. Tlazocamati.